Micro Podcast. Capítulo 11. La violencia sexual desde una mirada social. Proyecto de ley 010. Hola, soy Gladys Kisbert Carvajal, docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Hablemos de la ley Brisa desde un abordaje social. Querida Gladys, últimamente hemos visto mucho sobre la ley Brisa, que en realidad es el proyecto de ley 010. En el marco del abordaje social, ¿qué realidades se ve en la sociedad sobre la violencia sexual? Mira, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes está, podemos decir, muy metida en la forma en que vivimos los bolivianos. Mira, más del 56% de los casos de abuso sexual a infantes, a niños, niñas y adolescentes, se da en el seno de la familia, un lugar donde debería ser el más seguro. Y pues mira, la mayoría de los casos justamente se da en niños de 10 a menor edad, de 10 años a menos. Entonces es una realidad que nos tiene que preocupar, sobre todo porque en nuestra sociedad el abuso a niños, niñas y adolescentes parece que se ha normalizado. Podemos hablar de que en esta sociedad patriarcal, machista, se ve con buenos ojos que un hombre adulto tenga una relación con mujeres muy jóvenes, siendo que esto no es normal. Entonces, sin embargo, la sociedad tolera el estupro. Y esta es una realidad pues, que realmente está afectando justamente a esas víctimas que muchas veces ni siquiera pueden pedir ayuda, ni siquiera pueden derivar sus casos, acercarse a una institución del Estado. ¿Por qué? Porque justamente hay una serie de falencias. Veamos nada más el caso de las defensorías de niñez y adolescencia, los SLIMs, ¿no? Que deberían ser espacios donde puedan atenderse, donde pueda haber seguimiento a sus casos, pero no los hay. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen los profesionales completos en contextos rurales, por ejemplo, ni siquiera en contextos rurales de ciudades grandes como La Paz, El Alto. Entonces no hay esas condiciones desde el Estado. Hemos escuchado bastante sobre la violencia sexual. Sin embargo, no se habla de lo que pasa en un hogar cuando el agresor sexual es parte de la familia de la víctima. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando el abusador es familiar o es una persona muy allegada a la familia, pues el daño es grave, es muy grave. Mira, a nivel nacional, el 44% de los casos de violencia sexual a la población infantil ya, ha sido cometido por un miembro de la familia. ¿Qué significa esto? Que este entorno, que debería ser el más seguro, el que debería cuidar, proteger, dar amor al niño o niña, se convierte en un lugar inseguro. Hay casos en el que el hogar, la familia, pareciera que es un infierno, donde los niños, donde los adolescentes quieren escapar. Entonces, aquí algo está pasando, ¿no? Cuando esto sucede, realmente se destruye la confianza, esa confianza básica de un niño o niña que éste debe tener en el hogar, en la familia. Además, también en la familia, muchas veces, por ese prestigio, por ese cuidar la unidad de la familia, por preservar esa familia funcional, tradicional, muchas veces tapa estos casos. La mayor cantidad de casos de violencia sexual cometida a niños, niñas y adolescentes no se denuncia. Pero además, ¿sabes qué pasa? Estas víctimas cargan con miedo, con vergüenza, con culpa, un elemento que debería salir a ser denunciado. ¿Por qué crees que es difícil para las víctimas denunciar en esos contextos? En primer lugar, creo que tiene que ver por el temor de las víctimas, ¿no? Por las amenazas que pueda recibir, pero también por la influencia de la familia. Por un lado, de la víctima, quien muchas veces culpabiliza a la misma. ¿Por qué no te has cuidado? Y estos términos.
pero también por las amenazas que puede recibir de parte del agresor o de la familia del agresor. Pero también tiene que ver mucho el aspecto económico y la creencia ante la justicia. Enfrentar un caso es bastante tedioso porque la víctima no siempre se siente escuchado. Estos procesos son muy largos y son muy revictimizantes para la víctima, ¿no? Pero también porque tiene una afectación en la víctima y en la familia de la víctima. Y para hablar de un tema de violencia sexual, tiene que tener bastante valor. Primero para enfrentar al entorno, ¿ya?, al espacio público, y muchas veces esta víctima es revictimizada. Tiene que cargar y repetir el dolor que vive. Entonces, esto de alguna manera le afecta bastante. Mira, hasta los 18 años, 4 años más, tiene para denunciar, si no, no. Y sin embargo, el tema del trauma es bastante fuerte en las víctimas. Muchas de ellas no hablan de estos temas hasta cuando son realmente adultos, después de muchos años, 15, 20, 30 años a veces. Y este es un problema grande para estas víctimas. El proyecto de ley establece que se incorpore la violación incestuosa contra menores de edad como un delito específico y no solo como un agravante. ¿Cómo ayudaría incorporar este tipo penal en la legislación para visibilizar que estos hechos se dan en el hogar? Mira, la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes está bastante naturalizada en nuestro contexto. Pareciera ser normal tener esta situación, ver a un adulto con una pareja, mientras más joven sea, mucho mejor, ¿no? Entonces, no lo vemos como algo anormal, cuando aquí hay un problema, ¿no? Estamos hablando de un delito, estamos hablando muchas veces de estupro. Entonces, aquí hay que cambiar algo. La sociedad tiene que cambiar de mentalidad. Tenemos que aprender a desaprender en este caso, ¿no? Mucho de esto que parece ser normal no es normal. Hay que desnaturalizar. Y creo que para eso es importante que se hable de estos temas en la escuela, que se hable en la universidad, que se hable dentro de la familia, que empecemos a ver un delito, ¿ya? Y frente a un delito también, ¿no?, aprender a denunciar. Querida Gladys, ¿qué necesita una víctima además de justicia? Necesita muchas cosas, ¿no? Primero, que la crean. O sea, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un delito y la víctima no miente. Tenemos que aprender a creer en ellos. Segundo, se necesita recursos económicos, ¿no? Se necesita apoyo social. El enfrentarse a un sistema judicial es muy costoso, tarda muchísimo tiempo. Se desarrolla acá lo que se conoce como la revictimización. Entonces, una víctima tiene que peregrinar, contar una y otra vez su caso, ¿no? Esto tiende a agotar a ella y a la víctima. Entonces necesitamos un sistema ágil, gratuito, pero además que esté al lado de la víctima, no del agresor. Al ver este análisis que realizas, creo que es bien importante empezar a reflexionar sobre la importancia que tiene de elaborar las leyes, no solamente desde una mirada legalista o de leyes, sino considerar una mirada integral como la social. ¿Por qué crees que es importante tener diferentes miradas al momento de hacer propuestas legislativas? Porque la violencia sexual no solamente ocurre en los papeles de juicio, sino que hay que tomar en cuenta el contexto, el lugar donde se desarrolla. Hay que tomar en cuenta dónde estamos y cómo está actualmente nuestra justicia.
Entonces, sabemos que las víctimas van a peregrinar, van a tener una serie de obstáculos, pero también sabemos que nuestro sistema no está bien. Entonces, hay fallas en la justicia. Entonces, todo eso incide en que la víctima no pueda denunciar, en que la familia no se anime a enfrentar procesos muchas veces largos. También hay que tomar en cuenta los contextos. Nuestro país es tan diverso, ¿ya? Y en cada contexto, pues, las problemáticas también tienen cierta particularidad, ¿no? Pero también, ¿por qué es importante este abordaje desde lo social? Porque es necesario construir una norma en diálogo en este caso, con los y las sobrevivientes, en diálogo con las organizaciones, en diálogo con la academia, en diálogo con una serie de actores. ¿Para qué? Para que haya consenso y de alguna manera tengamos es decir, las leyes aquí son como esa ropa que nos tenemos que colocar, pues nos tiene que quedar bien. Entonces, eso implica una serie de elementos, desde pasar por un sistema judicial que tiene que mejorar, ¿sí? Tomar en cuenta estos diversos contextos, la diversidad de población en la que existe en nuestro país, pero también por esas aspiraciones, ¿no? que vienen, que se desarrollan desde los actores mismos, desde los actores sociales en este caso. Micro Podcast.